Chile Radio, AM. Estamos de vuelta acá en CNN Chile Radio AM y lo hacemos para conversar con quien va a asumir la cartera de vivienda a partir del 11 de marzo, Iván Poduje, futuro ministro. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir el día de hoy acá a CNN Chile. Encantado, Ivo, muchas gracias por invitarme. Acá dispuesto a responder todas tus dudas. Sí, lo hemos visto bien desplegado, sobre todo en el sur, muy activo en redes sociales, también mostrando lo que ha hecho. ¿Cuál es el análisis que puede hacer, Iván, a raíz de lo que ha visto ya una vez que fue designado ministro? Usted igual tiene un bagaje amplio en este tema, pero en lo que ha visto desde el último mes y en el periodo de reconstrucción sobre todo. Mira, bueno, en la reconstrucción, en las dos reconstrucciones que nos va a tocar tomar como posta, bueno, atrasos muy importantes. En la Viña del Mar crítico, tenemos un 10% de las viviendas levantadas, 470 sobre un total de 4.600. En el caso del sur y particularmente, podríamos decir, bueno, ahí tenemos 5 comunas, pero las más críticas son Penco y Tomé, que concentran casi el 76-77% del daño. En total. Y la verdad es que ahí hay una devastación muy importante, hay muy pocas viviendas de emergencia, estuve ayer allá, muy poco despliegue, muy poca ayuda ya de mercadería, de insumos, y la verdad es que la situación de las familias es muy compleja. ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿De que no estén llegando las viviendas, de los insumos? Bueno, del Ministerio del Interior, ¿ya? En particular hoy día, tú sabes que la emergencia la ve el Ministerio del Interior, Sí. Y Vivienda ve el proceso de reconstrucción. Sin embargo, hay equipos desplegados de ambas reparticiones y yo te diría que en materia de vivienda de emergencia tenemos un atraso significativo. Para darte un ejemplo, en Tomé, ¿cierto? Se destruyeron 525 viviendas y tenemos 70 viviendas de emergencia ya, digamos, a casi más de un mes. Y en el caso de Penco, que es el más crítico, ahí se destruyeron 2.600 viviendas y tenemos, claro, menos de 100 construidas. Ahora, ¿esto qué supone? Este es el riesgo que en el invierno, que en 3 meses más, es muy probable que las familias no tengan cómo pasar el invierno que no sea en una carpa. Y lo que nos ha pedido el presidente Kast, y por eso yo he ido ya 5 veces, es que, sin perjuicio que nosotros entramos el 11 de marzo, tengamos toda la información y todas las vinculaciones con los equipos locales y con los alcaldes para poder entrar y inmediatamente ejecutar ya un preplan que estamos trabajando ya. ¿Y ese preplan pensado en que ojalá para el invierno al menos existen estas viviendas de emergencia? En materia de cobertura de emergencia sí, pero además nosotros necesitamos partir obras de reconstrucción en marzo. Entre marzo y abril ya necesitamos asignar subsidios y para eso todavía nos están faltando fichas FIBE, que son las fichas que se toman Sí. en las víctimas. Tenemos fichas FIBE que nos faltan en los propietarios, que es un problema que también nos pasó en Viña del Mar. ¿Por qué? Porque el propietario arrendó su casa y cuando se produce el desastre y se desplazan los equipos, le toman la FIBE del arrendatario. No el dueño. Y él queda como damnificado. Entonces, ayer tuve una reunión con los dueños que están en el aire. Yo diría que ese problema también se repitió en Viña del Mar. También tenemos esta clasificación muy odiosa entre lo que son hábiles e inhábiles por el hecho de tener otra propiedad. Y también hemos trabajado con ellos para decirles que nosotros vamos a eliminar esas inhabilidades. Claro que sin perder un año como pasó en Viña del Mar. Iván, hablemos acerca, vamos a volver al tema de la reconstrucción dentro de la entrevista, pero del informe de Contraloría que se conoció, detectado irregularidades en la gestión de recursos del mega incendio de Valparaíso, que tú dices que hay una situación crítica ahí, señaló sobreprecios, gastos improcedentes, fallas de control interno en la atención de los recursos. Usted ha dicho que se va a sumar a esa investigación. ¿Qué le pasa a usted como futuro ministro de Vivienda cuando vio el resultado de ese informe y el uso de los recursos? Nosotros estamos estuvimos con el presidente Kast en la conmemoración de los 2 años. Como le dije, 470 viviendas sobre un universo 4.600, muy poco despliegue, mucho desorden, no hay nadie tomando decisiones. Hemos tenido una ministra de enlace que se fue a sacar fotos, después se fue, después tuvo una ministra... Esa es la ministra Vallejo. Sí, la ministra Vallejo se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió y no dio ninguna explicación. Luego tuvimos a la ministra Javiera Toro, que es una persona bien intencionada, inteligente, pero que no sabe nada de reconstrucción. Luego pusieron un gerente de reconstrucción, un señor Coronado, que tenía muy buena voluntad, pero no tenía, era honorarios, no podía firmar. Luego volvió el ministro Monte.
Entonces ha habido un cambio de jefaturas que ha dilatado todo el proceso. Y yo creo que lo que tenemos acá, hay que separar lo de Viña del Mar de lo de la delegación, que es gravísimo. En el caso de Viña del Mar, lo que dice el informe de la Contraloría es que hay desórdenes, graves por cierto, pero en el caso de la delegación podríamos estar ante delitos. Y delitos que además fueron anunciados por los vecinos, porque cuando uno está ya hace más de 2 años en contacto con ellos decían, ¿por qué nos están obligando a demoler al tiro? ¿Por qué tenemos que demoler con esta empresa? ¿Por qué no hay licitación? Los mismos vecinos te decían, y lo que han dicho ayer los 2 representantes de las agrupaciones más importantes, que el Comité de Crisis del Olivar y la ONG Víctimas del Incendio, dicen, bueno, esto nosotros lo anticipamos y no fuimos escuchados. Y creo que la respuesta de la delegada, exdelegada Sofía González, hoy diputada electa, es cuestionable a decirlo menos. Las acusaciones son gravísimas. Hay una empresa de un chico que tenía 19 años, al cual se le hacían asignaciones directas, una empresa que partió el año 2023 y nosotros vamos a investigar todas y cada una de esas gestiones. ¿Qué acciones concretas van a tomar para poder garantizar, no sé, responsabilidades, búsqueda de responsabilidades y también transparencia en este proceso que básicamente no ha existido a raíz de lo que hemos visto en este informe? Los vecinos lo que nos piden, dado el sufrimiento que han tenido y el desorden generalizado en que se ha manejado la construcción, es que caigan los responsables. Y me han llamado muchos muy angustiados, sobre todo por los... Mire, lo más grave acaso son los sobreprecios. Usted le paga a una empresa formada por un chico de 18 años, sin experiencia, porque esa empresa se inició el año 2023, mismo año casi los incendios, y le paga 5 veces el valor de mercado. Eso es un escándalo. Entonces, los vecinos, ¿cuál es el problema? Que esa plata que se pagó extra se dejó de destinar en ayuda. Y hoy día las familias están sin ayuda. Mire, ayer estuve en Ríos de Chile, esos son más devastadas de la comuna de Penco. Casi no había insumos, casi no había mercadería, casi no había detergente, no había un lugar seguro. Y yo veo por otro lado que el gobierno está mandando ayuda humanitaria a Cuba. ¿Usted cree que hay un problema en esa ayuda humanitaria? Porque hay quienes dicen que antes de preocuparse de lo que pasa en Cuba, deberían enviar dineros o por preocuparse supuesto. de lo que pasa acá. O sea, está muy bien que ayuden a Cuba, me parece, si hay un problema humanitario, yo no me quiero meter en la cosa política, pero no es aceptable que se mande ayuda a una dictadura cuando en tu propio país, ¿cierto?, tienes casi 4.600 personas, familias, que están con sus casas destruidas, sin centros de acopio, sin hospitales modulares, sin escuelas modulares, sin nada. Si usted va hoy día para allá, los niños van a tener que hacer clases en un plan de contingencia, los insumos se tienen que guardar en un edificio que se quemó, expuesto a los roedores, en una precariedad, con ollas comunes. Y quiero felicitar acá al alcalde Matías Toledo, públicamente porque fue el hombre que se acercó con su gente a entregar una olla común en los primeros días, alcalde de Puente Alto. Sí. Bueno, pero ¿cómo es posible que el resto de las autoridades no estén presentes ahí con ayudas de comestible, con hacer una carpa, una instalación como la que tiene la alcaldesa Las Condes en el sector del desastre La Luz? Nada. Ivo, nada. Y vemos que se anuncia una ayuda humanitaria a Cuba. Es realmente inexplicable. La ministra Vallejo, volviendo al mismo tema del informe de Contraloría, dijo que esta emergencia no puede justificar ningún tipo de irregularidades, pero reprochó que se busquen puntos políticos en el informe de Contraloría apuntando a una crítica que tú hiciste. Yo le diría a la ministra Vallejo que nosotros hemos hecho nuestra pega. Lo que es político es que ella se vaya a pasear a la reconstrucción, se saque fotos con víctimas, se comprometa a hacer cosas y después se vaya. O sea, ¿quién fue la ministra Vallejo? Ministra de Enlace. Yo le diría, ministra Vallejo, eso es política. Lo que usted hizo es política y de la más pequeña, porque engañó a las familias que estaban allá. Entonces, antes de criticar, usted debería hacer un mea culpa por haberse ido a comprometer con familias que estaban con estrés postraumático, que confiaron en usted, después preguntando dónde está usted, le dijeron que ya no iban a ir más. Entonces, ¿qué fue? Eso es político, y político chico. ¿Quién debería quedar a cargo de la reconstrucción? ¿El ministro de Vivienda? ¿El Ministerio de Vivienda debería ser? Porque acá tú dices, pasaron la ministra Vallejo, la ministra Toro, un encargado después. Un gerente. Después volvió el ministro Montes. ¿Esto debería quedar claro desde el inicio y esa persona hacerse cargo durante todo el proceso de reconstrucción? Por supuesto, el presidente Kast me dijo, usted tiene que hacerse cargo de todo el proceso de reconstrucción, en alianza, por cierto, con el Ministerio del Interior en la fase de emergencia,
con el Ministerio de Obras Públicas en lo que respecta a las vías Sí. que tenemos que construir de evacuación y además a los despejes de todos los bosques que siguen encima, con la ministra de Salud cuando corresponda reconstruir el SECOF, pero obviamente quien debe liderar el proceso de reconstrucción es el Ministerio de la Vivienda, porque tiene que ser a cargo las casas y las calles. Entonces, esta decisión del presidente de poner una ministra de Bienes Nacionales, de Desarrollo Social, que insisto, una mujer muy preparada, pero no sabe de reconstrucción. Y antes a la ministra Vallejo, que fue a hacer casi, no sé, una apuesta, como una acción de teatro, como un performance. Pero lo peor es que este gerente de reconstrucción, que ganaba 7 millones de pesos mensuales, no hizo nada en un año. Finalmente lo echaron al director del Servio. Entonces lo que hemos visto acá es una rotación cuando desde el primer día debe haber estado el ministro Monte a cargo. Yo creo que eso no es culpa de Monte. El presidente tendría que dar una explicación de por qué tomó una decisión que nunca se ha tomado en la vida, en todos los procesos de reconstrucción. Nunca el ministro de Desarrollo Social ha liderado estos temas. ¿Y qué lecciones, Iván, usted saca de la gestión que ha tenido este gobierno, esta administración en materia de reconstrucción? ¿Y qué es lo que evidentemente podría mejorar o rescatar algo de lo que han hecho en reconstrucción? Primero, hay que estar en terreno. Hay que estar en terreno. El presidente Kast nos dijo, nosotros no podemos hacernos cargo, nosotros nos vamos a hacer cargo de la reconstrucción, pero desplíguense allá. Nosotros hemos ido 5 veces, conozcan a los alcaldes, conozcan a los vecinos, vean cómo delinear ya el plan de reconstrucción para que no partamos el 11 de marzo desde cero. Y yo he estado en terreno y he visto al alcalde, pero no he visto autoridades. Van, hacen puntos de prensa y se retiran, ¿ya? Y tienen que estar ahí por lo menos 2 o 3 días. Primera cosa, estar en terreno. Segunda cosa, y creo que es bien importante, acá ha habido una serie de decisiones que se han tomado considerando que esto es una situación normal. Me explico. Todos los subsidios que se aplicaron en Viña para reconstruir viviendas son subsidios que se aplican en una situación normal, donde hay inhabilidades para entregar los subsidios. Ejemplo, yo no puedo entregar ese subsidio si yo tengo otra propiedad. Yo no puedo entregar ese subsidio si la casa tiene menos de 56 metros cuadrados. Y así sigue. Yo apliqué ese subsidio en situación normal a una emergencia. Las casas tenían más de 56 o menos de 56 metros cuadrados, las familias tenían más de una propiedad y se perdió un año adaptando ese decreto. Cuando podíamos haber dicho el día 1, un decreto supremo hecho por el presidente de la República, adaptado a la reconstrucción o enlazado con el estado de catástrofe, yo puedo eliminar esas exigencias de inhabilidades que están pensadas por un régimen normal. Nada de eso se hizo y nuestra hipótesis es que simplemente no conocían del tema. ¿Ya? Esa es la segunda lección. Y la tercera creo que es muy importante informar a la comunidad. ¿Ya? Acá hemos tenido un problema de información seria, porque como las autoridades van tarde, mar y nunca, y algunas están de vacaciones ahora, de las jefaturas locales en el mismo Servio, entonces realmente eso es muy grave, porque usted, cuando hay un proceso de reconstrucción, siempre las familias reciben información cruzada, y cruzada que se va multiplicando y dicen, ¿es cierto que van a donarnos 10 casas o una sede? No, son rumores, y como no está la autoridad, no puede definir nada. Iván, usted sabe que, con lo crítico que ha sido con esta administración en materia de reconstrucción, se genera una expectativa grande acerca de la función que usted pueda cumplir. Y usted mismo en una entrevista hace poco dijo que si no se cumplen los plazos de 15 a 18 meses que creo los que se ha autoimpuesto para terminar con este proceso de reconstrucción, usted dejaría su cargo. ¿Siente que va a tener... le ofrezco la renuncia al presidente de la República. Pero dejaría su cargo a disposición y el presidente decidiera. Claro, el presidente decide. ¿Usted está consciente de eso y que va a tener una presión adicional y que probablemente va a haber mucha presión política sobre usted si es que se hace bien, se hace mal? ¿Y cómo manejar eso también? Porque ya manejar un proceso de reconstrucción debe ser difícil y aparte toda una presión que va a haber. Mire, Ivo, yo tengo 31 años de carrera, cumplo 58 años de edad en abril, y la verdad es que lo que me pueda pasar a mí respecto a eso, si es que me sacan, al lado del drama que tenemos, el drama social que yo vi ayer, con una ciudad destruida, sin presencia del Estado, con donaciones, guardando los alimentos en casas todas quemadas y muy poco alimento, mientras que el gobierno se compromete a mandar alimento a Cuba. Yo le digo, bueno, si yo me echan por no hacer bien mi pega, bueno, es un costo menor al lado del costo que tiene la familia. En cambio,
Si yo pongo una meta que puede ser exigente, yo voy a mover todo el ministerio hacia esa meta, porque la instrucción del presidente es reconstruya las viviendas en el menor tiempo posible, en plazo y forma. Que queden bien, pero tiene que hacerlo rápido, para evitar lo que nos pasó ahí. Así que, obviamente, estamos conscientes de la presión que va a haber para que cumplamos, pero el compromiso que tengo con las familias y pretendemos cumplirlo. Hablemos de subsidios, que es otra también de las polémicas que se ha abierto en materia de vivienda, sobre todo esta semana. Usted afirmó que el actual gobierno recortó en 20.000 los subsidios del Fondo Solidario, del DS-49, que está destinado a las familias más vulnerables de nuestro país, y que eso constituye una crisis de proporciones. Sí. ¿Podría explicarle a quienes nos están viendo qué significa ese recorte y por qué usted lo considera una crisis de proporciones? Todos los años, y esto es una novedad que tiene el Ministerio de Vivienda, el presupuesto del Ministerio de Vivienda se agrupa o se separa en los programas habitacionales. Clase media, integración social, reparación de viviendas y el Fondo Solidario, que son las viviendas más vulnerables. Nosotros teníamos el rumor de que el Ministerio de la Vivienda, por razones presupuestarias, porque no hay plata, sería bueno explicar en qué se la gastaron, pero convengamos que no hay plata. Entonces nos están cortando los recursos. Ok. Pero para que usted tenga una idea, el gobierno o los gobiernos entregan 40.000 subsidios del Fondo Solidario destinado a tramos vulnerables. Y nos achicaron eso a 19.000. Nos están sacando, en la práctica, 21.000 subsidios. Y usted comprenderá que las familias que llevan esperando 10, 12, 15 años, que justamente son de los del Fondo Solidario, se van a atrasar 1 año y medio, 2 años más. Entonces, lo que nosotros dijimos al ministro Monte, ministro, esto es inaceptable. Que si usted va a recortar recursos, porque nos está recortando recursos a nosotros, porque usted se va en 28 días, nosotros vamos a tener que heredar esta mochila de los ajustes presupuestarios que hizo su ministro Grau. Quiero preguntarle al ministro Grau cuál es la lógica de recortar a los subsidios más vulnerables. Y por favor no sigan tratando de embolinar la perdiz. Hay un decreto, hay un oficio firmado que dice que bajan de 40.000 a 19.000. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esto lo reviertan. Y le he dicho al ministro Montes que lo tienen que revertir. ¿Habló con él? Pues claro que hablé con él. ¿Y qué le dijo? Porque desde el ministerio desmienten la versión que usted da. No, bueno, mire, no la doy yo solamente. La ha dado la Cámara Chilena de Construcción, la ha dado los comités de allegados. Yo me he reunido con 4 dirigentes que están absolutamente desesperadas con esto, porque conocen el mecanismo. O sea, la única persona que dice no cortaron subsidios es el ministro Montes. Nosotros hemos querido hacer una transición muy republicana y ha sido así hasta la fecha, hasta que saltó esta alerta. O sea, nosotros no podemos aceptar que nos entreguen un presupuesto desfinanciado en los segmentos más vulnerables. Sacan una declaración diciendo que el gobierno está muy preocupado de los segmentos vulnerables, pero después no revierten la decisión de reponer los 40.000 subsidios. Es muy simple, digo. Nosotros queremos otra circular donde se vuelvan a reponer los 40.000 subsidios. Pero en esa conversación el ministro Montes le reconoció que se había recortado o le dijo que eso se va a ejecutar igual. No, él dice que se puede, él dice que nosotros podemos pedir que suba. ¿Me entiendes? No, si el presupuesto lo están dejando cerrando ellos. Entonces me dice, esto no está cerrado porque ustedes podrían pedir que suban. No, ministro, usted nos tiene que dejar las cuentas ordenadas. Usted tiene que dejar las cuentas ordenadas porque yo no puedo recibir un ministerio con ese programa, con ese ajuste presupuestario y empezar a pedir sobre la marcha que me lo suban. ¿Usted se enteró de esto después de la reunión que tuvo la bilateral con el... Yo tenía la información antes. ¿Y se lo preguntó ahí en esa... Se lo pregunté, me dijo que era un error, me dijo que efectivamente habían bajado, pero que iban a volver a subir. Que habían bajado a 20.000, no a 19.000. Que iban a volver a subir. Y después nos enteramos que no volvieron a subir y me lo mandó una presidenta de los comités de la zona sur. Los dirigentes de Comité de Vivienda están indignados con el ministro Montes y con el Ministerio de la Vivienda y con el presidente Boric. Indignados. Querían hacer protestas. Yo les dije que por favor no la hicieran, porque la verdad es que hoy día lo que necesitamos es sumar. Y logré paralizar eso, pero están indignados porque ellos saben y conocen y han trabajado en esto y saben que este recorte no solo no se justifica, sino que además va a tener un impacto social gigantesco. Y acá voy a la pregunta de fondo. ¿Por qué estamos recortando plata en estas cosas y no en otras? ¿Ya? ¿Por qué estamos recortando plata en los subsidios que son para los segmentos más vulnerables? Si se supone que este es un gobierno progresista, comprometido con los más pobres. Entonces es absolutamente inexplicable y nosotros vamos a exigirle hasta el último día al ministro Montes que revierta esta decisión con su director de presupuesto, con la directora de presupuesto y con el ministro Grau, que dé una explicación. Si él es el autor, porque Montes también dice, mire, sabe que esto no depende de mí, depende de la DIPRES. Pero yo como ministro tengo que defender,
como ministro de Vivienda, mi presupuesto para mis vecinos. Y si no, el ministro Grau tendrá que dar una explicación de por qué está recortando los recursos para los segmentos más vulnerables. ¿Se va a volver a reunir con el ministro Montes? Sí, me voy a volver a reunir con él. ¿Cuándo Sí. se va a reunir con él? No sé, tenemos que definirlo, pero vamos a tener 1 o 2 reuniones entre el 11 de marzo. Iván, lo llevo a otro tema que también va a ser parte de su gestión, que tiene que ver con las tomas y que ha sido muy debatido también desde hace largo tiempo en nuestro país. Usted ha hablado de que existen mafias de tomas. ¿A qué se refiere efectivamente precisamente con que haya mafias? Las mafias de tomas aparecen después del 2018 y son grupos que básicamente tienen una logística, recursos, maquinaria, topografía, arquitectura, loteo para organizar una toma en tiempo récord, romper el terreno, hacer las calles, ubicarla en media agua de forma tal que no se pueda desalojar. ¿Liderados por quién? Eso es lo que tenemos que ver. Pero no hay información de quién los podría liderar, qué grupos son, qué motivaciones tienen. No, porque nosotros no estamos en el gobierno para hacernos parte de las investigaciones. y la No, pero se lo fiscalía. digo por la denominación de mafias. Ah, no, porque son organizados. Voy al revés, es crimen organizado. ¿Por qué? Porque había alguien que puso la plata para las maquinarias, que puso la plata para hacer el loteo, que organizó el loteo, que llevó gente en sectores para evitar que está vendiendo los terrenos en San Antonio a 8, 7, 5 millones. Y esto lo ha dicho el alcalde Omar Vera, lo han dicho los concejales, y ¿sabe lo peor, Ivo? Lo han dicho las 17 comités que están esperando hace 18 años por su casa, hacinados, y que ven cómo el gobierno gasta de la plata que supone que no tiene 11.000 millones para comprarle un terreno a unas personas que se lo tomaron. ¿Y por qué no se lo compraron a ellos, a los que estaban antes? Que hicieron la fila, que respetaron el orden, que han juntado su ahorro, que han juntado su plata. Entonces, eso nosotros no lo vamos a permitir, y el presidente Kast fue muy claro acá. Nadie se salta la fila. Y nosotros vamos a respetar el Estado de Derecho, vamos a respetar la instrucción de los tribunales, vamos a ejecutar los desalojos cuando corresponda. Le hemos pedido al ministro Montes que no ejecute esta expropiación a última hora, porque lo está haciendo a última hora, y si lo llegara a hacer, si el Estado llega a expropiar ese bien, nuestro compromiso, y la instrucción del presidente, pero el compromiso es que ese terreno, si es fiscal, lo van a ocupar las familias que están primero en la fila y no los que se tomaron el terreno violentamente. O sea, se levantaría este proyecto habitacional, pero para darle prioridad a quienes... Por supuesto. Porque esas personas no son las que viven efectivamente en esta... No, o sea, yo me he juntado con 17 comités, hay más. Me he juntado con concejales del Partido Socialista, del Partido Republicano, de todos los partidos. Estuve en el gimnasio del Atlético Nacional de Atlético Deportivo de San Antonio, con más de 1.500 personas, todas indignadas, porque además, ¿sabe cuál es el problema? Que se valida la toma, se valida el derecho a la vivienda, y hay todo un discurso político que valida la violencia. Porque le quiero recordar que los desalojos de esa toma hay 2 carabineros heridos a bala. Sí. Entonces, yo tengo un discurso político que valida la toma y nadie se preocupa de aquella gente, salvo el presidente Kast, de aquella gente que está haciendo la cola, juntando su ahorro y que lloran de amargura. Entonces, nuestro compromiso es que ustedes van a tener prioridad porque ustedes están antes que estos otros. Y eso va a ser así. Y eso en cualquier toma, Ivo. ¿Usted, Bevalio, le gusta esto de expropiar terrenos para poder levantar planes habitacionales o desalojar tomas, levantar terrenos a través de expropiación de terrenos fiscales o comprar terrenos efectivamente? Nos gusta, perdón. ¿Sí? No, pero se lo pregunto en relación a este caso. No nos gusta, no estamos de acuerdo y no vamos a comprar terrenos que estén arriba de una toma. Por 2 razones. Primero, porque si nosotros hacemos eso, puede algún dueño de terreno, lo estoy diciendo, tener el incentivo de empujar la toma para que le compre su terreno. Ha habido casos famosos. Y eso entonces estoy generando un incentivo incorrecto. Pero además le estoy dando una señal a toda la gente que ahorra. 18 años, 16 años, le digo, oiga, no ahorre, po. Tómese un terreno por la fuerza y nosotros le compramos el terreno antes. Imagínese lo que sería eso. Yo tengo casi 350.000 familias esperando, que son familias honestas, de trabajo, que esperan que su presidente y su ministro las pongan a ellas primero en la fila. Distinto es campamentos antiguos, que los diferencio de la toma, que son muy importantes porque llevan 30 años juntando recursos, agrupados en comités de vivienda, y que ya están sobre terrenos que son del serbio. Y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es regularizarlo, entregar título de dominio, porque llevan 30 años y están primero en la fila, porque además tenemos varios de ellos que están en la zona del incendio. Ayer estuve con el alcalde Tomé
y tenemos personas que se quemaron, que no tienen su título de dominio al día, entonces no pueden postular un subsidio. Y en Viña del Mar, y le aprovecho a mandar un saludo a las dirigentes de los campamentos Manuel Busto y Monte Sinaí, que están desesperadas porque se quemaron sus casas y no pueden pedir subsidio porque no tienen título de dominio, y la reacción del gobierno es decir que son inhábiles. No, nosotros vamos a resolver el título de dominio porque los terrenos son serios y le vamos a entregar el título de dominio con la ministra Paró de Bienes Nacionales y luego el subsidio como corresponde. No son fáciles los desalojos y para el número de tomas que existe en Chile, ¿cuál es el plan que ustedes proponen o cómo te proyectas efectivamente hacer este trabajo de desalojo con las tomas para poder terminar con esto que tú dices, que es que la gente se salte la fila? Nosotros tuvimos una gran reunión con la ministra Trinidad Steiner. Vamos a hacer muchas cosas en conjunto, nos ofrecimos apoyarla en lo que es el programa de Barrios Críticos del presidente Kast, que es un programa que considera 150 barrios, pero en los primeros 90 días 20 barrios críticos. Vamos a trabajar en conjunto y ahí no puedo dar mucha información, pero ella es una ministra experta en estos temas. Le ha tocado desalojar tomas muy complicadas en el norte, en Arica y en Tarapacá, y por lo tanto tiene toda la experiencia para hacerlo. ¿Y tienes más o menos una proyección de dónde están las tomas más críticas o por dónde efectivamente hay que empezar? Sí, lo tenemos. Y van a empezar por ahí, desde el 11 de marzo. Vamos a empezar por ahí, en acuerdo con los alcaldes. Ayer el alcalde me decía, mire, esta toma, una toma pequeña, 41 viviendas, trafican, le roban a los automovilistas, es un desastre. Luego tengo en Puente Alto, en un terreno que está al lado del parque, otra toma conflictiva. Luego tengo al borde del Maipo, en Copiapó, en el sector de Alto del Llano, lo mismo. Entonces, los alcaldes ya nos han dado a nosotros señales, pero la instrucción del presidente es, acá se respeta el Estado de Derecho y el Estado de Propiedad, se respeta la fila, y nosotros con la ministra Steiner vamos a trabajar en planes que permitan desalojar esas tomas que además tienen carácter de crimen organizado algunas y de violencia de consumo y tráfico de droga al interior y de una tierra de nadie que nosotros tenemos que cortar. Estos desalojos masivos evidentemente podrían causar tensión social también. No estoy dándole ninguna connotación ni positiva ni negativa a eso, pero va a generar tensión. Tú mismo lo dijiste, en la de San Antonio costó mucho, hubo carabineros que terminaron heridos. Por un lado está eso y por otro lado la reubicación de esas personas. ¿Qué sucede? Eso también va aparejado con un plan, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja con tomas donde a su juicio está el crimen organizado liderándolas ahí? ¿Qué se hace con esas personas y la reubicación? La ministra Steiner tiene un plan que aplicó en Arica. La ministra Steiner se enfrentó a los gallegos, que digamos cortan cabezas, ¿ya? Y torturan en las casas de los campamentos. Tenemos una ministra que tiene trayectoria y coraje para hacerlo. Yo no puedo revelar el plan de ella. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Nosotros vamos a distinguir a los delincuentes que organizaron la toma, que hoy día vienen en casas de 2 pisos, con portón electrónico, 3 autos armados. Esos son unas personas que van a tener un tratamiento, y las personas que fueron estafadas por estos delincuentes, que compraron plata en cash, le pagaron a estos delincuentes por tierra robada, van a tener otro tratamiento. Vamos a tratar de que se incorporen a la formalidad, que postulen un comité de vivienda, que postulen a través de una cooperativa, pero que los juntemos con aquellos que hoy día están esperando en sus casas hacinados porque no quisieron tomarse el terreno. Y los vamos a juntar a todos y vamos a definir un orden de prelación o prioridad, y de esa forma vamos a iniciar el trabajo de desalojo y relocalización. Y a los delincuentes los vamos a formalizar y, bueno, vamos a tratar de meterlos presos, porque lo que han hecho ellos es lucrar con la pobreza y además tener a la población de las tomas aterradas, porque ellos controlan quién se pone y quién no. Cobran por arriendo, cobran por locales comerciales, cobran por bares, por casinos ilegales. Es una mafia. Y la ministra tiene un plan que no puedo revelar por razones obvias, pero que es bastante potente y lo vamos a implementar. Sé que tienes muchas reuniones, Iván, pero no puedo dejar de preguntarte por último algo que dijo el día de ayer acá, donde estaba sentado tú, la ministra Vallejo, que se refirió acerca del tono que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast, acerca, sobre todo, de su último discurso que dio en Europa, cuando se habló de los ismos, algo que de lo que tú también hablaste cuando por el ambientalismo extremo. Instó a tener ojo con lo que a veces se pretende instalar o negar en esta idea de combatir los sismos como un mono de paja que se construye para negar a los otros. Hablando tú hablaste de fanatismo ambiental hace poco, ella puso como ejemplo todo lo que ha dicho el presidente electo José Antonio Kast. En materia de vivienda, ¿se da una batalla cultural también? Más que una batalla cultural, nosotros no vamos a permitir
que, como ocurrió, y la ministra Vallejo sería bueno que le explicara a la opinión pública cómo es posible que tenga casi 2 años atrasado un hospital del cáncer por salvar un muro y un nido de invertebrados, que ahora entiendo lo eliminaron de la exigencia, pero su seremi de Medio Ambiente, la ministra Maysa Roja, paralizó ese proyecto para exigir una solución para un nido de invertebrados. Eso está. Entonces yo le diría, ministra Vallejo, usted que está preocupada de las personas, ¿cómo es posible que acepten eso? Que enfermo del cáncer te va a esperar 1 año para que usted resuelva un nido invertebrado. Esto es un detalle. O tenga paralizado el Hospital Salvador, el Hospital de la Unión, el Hospital de los Lagos, tenga 500 viviendas paradas en Osorno, 800 viviendas paradas en Viña del Mar, porque hay grupos, y eso es un hecho, de ambientalismo extremo que anteponen sus agendas a las prioridades sociales. ¿Son grupos pequeños o son grupos grandes? Son grupos pequeños, muy violentos, y además que hacen negocio con esto. Porque, Ivo, seamos francos, esto no es amor al planeta. Estas personas extorsionan a las empresas, estas personas piden compensaciones. Le quiero recordar el caso del molde de Vitacura. Alguien puso una ruca en la Pincoya, se declaró un pueblo originario, paralizó el proyecto, una inversión gigantesca, y pidió como compensación una tienda gratis para hacer sus rituales ahí. Excúseme, pero eso es extorsión. Si nosotros permitimos esas cosas bajo el sistema de evaluación ambiental, eso es básicamente fanatismo, pero llevado a una cuestión que en el fondo es insostenible para que nosotros podamos crecer y dar respuesta a las familias. Se te acusó de caricaturizar ese debate. Sí, eso lo dijo la ministra Roja. Sí. Y yo le dije, ministra Roja, con todo respeto, si yo caricaturizo, respóndame usted cómo puede dormir. Y se lo dije sabiendo que usted tiene hospitales parados por nidos de invertebrados que son reptiles, lagartijas, o por un muro histórico, 18, 20 meses. ¿Cómo usted paró el Hospital de la Unión, que ahora vamos a tener que pagar como Estado, todos los chilenos de Arica Punta Arenas, 50.000 millones de pesos a la empresa para compensar los atrasos por sacar unas ruinas que no sabemos ni dónde van a quedar? Entonces, yo no estoy caricaturizando. Yo tengo que responder por las familias que están sin casa hoy día. Y nosotros no vamos a aceptar que un grupo de personas extorsionen al Estado o a las empresas pidiendo compensaciones a cambio de que respondamos a sus demandas y si no nos paran los proyectos. Porque nosotros tenemos el interés de las familias primero y tenemos todo el apoyo de la ley y vamos a usar todas las facultades legales para avanzar en contra de esa agenda que tiene ismos de sobra que están perjudicando la calidad de vida de las familias. Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda de nuestro país a partir del 11 de marzo. Muchísimas gracias por haber venido acá a CNN Chile Radio. Encantado, Ivo. Muchas gracias a ustedes.